¿Qué hay oculto bajo Tamaulipas? Tamaulipas está ubicado al noreste de México. Tiene una población de 3.2 millones de personas y su superficie representa el 4.1% del territorio nacional. Es el séptimo estado de México más grande por extensión territorial y ocupa el primer lugar nacional en cuanto a la importación de la industria química se refiere. Tamaulipas tiene playas como la Playa Pesca, Playa Miramar y la Playa Tesoro, una abundante fauna marítima, toda una reserva natural, dunas, un cenote y muchas otras maravillas naturales que a simple vista captan la atención de propios y visitantes. Además, la ciudad de Tampico es una de las que tiene mayor desarrollo en el estado. Ahora bien, Tamaulipas oculta muchos secretos, a pesar de que algunos se han desvelado con el paso del tiempo. Desde pinturas rupestres que nos revelan la vida de nuestros antepasados, hasta restos de los dinosaurios que alguna vez poblaron la tierra. ¿Has escuchado sobre las cuevas mortuorias? ¿El cenote más profundo del mundo está en Tamaulipas? ¿Qué secreto ocultan? ¿Es cierto que es el único estado mexicano que tiene su propio dinosaurio? ¿Es verdad que hallaron en sus profundidades un pez del periodo Jurásico? ¿Cómo era Tampico cuando llegó Cristóbal Colón? ¿Se hallaron en Tamaulipas restos de cráneos deformados? Quédate con nosotros y descubre qué hay oculto bajo Tamaulipas. El secreto de las cuevas mortuorias. Las conocidas cuevas mortuorias fueron cavernas utilizadas como cementerios por nuestros antepasados. Estas cuevas, por sus mismas condiciones ambientales, permitían conservar los cadáveres hasta el grado en que hoy en día, 3000 años después, aún pueden ser estudiados. Geólogos, biogeógrafos, arqueólogos y antropólogos fueron algunos de los académicos requeridos para la investigación y concluyeron que quienes vivían en la zona mantenían un estilo de vida de nómada cazador-recolector, similar al de otros de América hasta el contacto con el mundo europeo. Catedrales subterráneas las llamaron algunos de los investigadores. El hombre siempre ha buscado las cuevas como lugar de protección, como refugio. En Tamaulipas también las cuevas se usan para realizar los entierros de personas. Así lo explicó Genaro Álvarez, uno de los especialistas encargados de la investigación. Pictogramas y cráneos con deformaciones. Tampico ha sido objeto de investigación desde hace más de 30 años. Sin embargo, su fama a nivel mundial se logró con el descubrimiento de 5 entierros divididos en 7 pirámides, en la zona de Altamira. El más llamativo de todos fue el de 2 mujeres jóvenes a las que sepultaron juntas y que poseían un collar de oro y varios objetos de cobre como ofrendas. Ahora bien, aún existen muchos misterios sin resolver, pictogramas extraños, objetos que, por las fechas en que fueron creados, no deberían ser encontrados allí, e incluso restos humanos, esqueletos que poseían cráneos deformados con forma cónica. Este, de todos, es el misterio que más ha fascinado al mundo, con algunos investigadores dedicados al tema. Cristina García Moreno, una arqueóloga del Centro INA de Sonora, explicó que en el occidente mexicano, el deformarse el cráneo era una costumbre que muchas culturas practicaban, y en la mayoría de los casos, estas cabezas alargadas eran un símbolo de estatus. Sin embargo, también existen hipótesis que relacionan estas deformaciones con ceremonias tradicionales. El Tamaulipasaurus. A Tamaulipas se le relaciona con varios hechos fascinantes, y uno de ellos es ser el único estado que tiene su propio dinosaurio. En 1982, los paleontólogos Clark y Hobson descubrieron un fósil en medio de su investigación. Este fue encontrado en el cañón de Huitzachal y lo identificaron como una nueva especie de Lepidosaurum morpho, al que posteriormente bautizarían Tamaulipasaurus morenoi. El fósil encontrado fueron 2 cráneos con mandíbulas, que permitieron identificarlo como un reptil con hábitos de excavador. Los cálculos indican que vivió hace 165 millones de años, lo que lo convierte en un tesoro paleontológico de México, que ahora presume ser el único país con tener su propio dinosaurio. Una de las pocas cosas que quedan claras tras el encuentro del fósil es que la criatura era diminuta en tamaño. Pterosaurio plantígrado. Fósiles de pterosaurio que vivieron aproximadamente hace 150 millones de años fueron encontrados en el territorio de Tamaulipas, específicamente en la formación de la boca, en el cañón de Huitzachal. Estos restos pertenecen a una nueva especie descubierta del reptil volador, lo que ha reavivado el interés por el territorio y puesto en consideración nuevas interpretaciones científicas. Con las nuevas evidencias encontradas se llegó a la conclusión de que la caminata de los pterosaurios
era similar a la de osos y humanos, cosa que antes se veía impensable. Este es un logro para el conocimiento científico y que fue posible gracias al buen estado del fósil que encontraron. Y es que mantenía una perfecta conservación tridimensional, lo que facilitó al estudiar con detenimiento cada articulación y cada hueso. Sin embargo, este no es un hecho aislado. La boca es reconocida como el depósito más antiguo de fósiles vertebrados del que se tenga conocimiento en México, por lo que, en la paleontología y ciencias relacionadas, este territorio es un tesoro que necesita ser preservado y cada fósil reconocido como un patrimonio científico-cultural del país. Un pez del periodo Jurásico. Los restos fósiles son diversos, aunque casi todos los que son encontrados en Tamaulipas responden a una misma época, el periodo Jurásico. En este caso, el 24 de octubre del año 2024, en los alrededores de Ciudad Victoria, se hallaron los restos de un pez antiguo que data de ese mismo periodo. Esto va de la mano con lo que el geólogo Otton Baez, entre otros investigadores, confirmaron en el mismo año 2024, y es que la Ciudad Victoria y la región en general estuvieron bajo el mar. Aclaran, a su vez, que esto se puede comprobar debido a los distintos restos fósiles hallados, al periodo que responden y a sus características. Al referirse al fósil de pez encontrado, los expertos mencionaron que esto es evidencia de que nuestro Tamaulipas estuvo bajo el mar hace millones de años. Tesoro Jurásico en el cañón del Huizachal. A 25 kilómetros de Ciudad Victoria se encuentra uno de los territorios de mayor atractivo para la comunidad científica, tanto nacional como extranjera. Si bien el verdor de la vegetación y los paisajes atraen a turistas, son los fósiles quienes forman la joya de la corona del lugar. Hablamos de restos de la fauna perteneciente al periodo Jurásico temprano, esto es, de hace aproximadamente 189 millones de años en el pasado. Desde reptiles voladores hasta mamíferos e insectívoros, la diversidad en los hallazgos solo resalta la riqueza de la zona. En 1982 ocurrió el primer descubrimiento, cuando se encontró el cráneo de un nuevo tipo de reptil mamíferoide. Desde entonces, tanto instituciones mexicanas como estadounidenses comenzaron a realizar investigaciones, y gracias a eso, el cañón del Huizachal y los alrededores de Ciudad Victoria se han vuelto el centro de interés de los paleontólogos a lo largo del mundo. ¿Fue Tamaulipas tierra de dinosaurios? Lo que en principio pueden parecer simples rocas, en Tamaulipas pueden ser muestras trascendentales del mundo jurásico. Así sucedió en mayo del 2022, cuando una familia tamaulipeca hizo una visita al lecho del río Roble, en Güemes. Allí, una roca fue encontrada por el menor de la familia. Este, al observar la inusual forma y tras cierto debate con sus allegados, decidió con ellos hacer público su hallazgo para el perfil en Facebook de la Asociación Tamaulipeca de Antigüedades y Coleccionistas. Aquí captó la atención de Francisco Mendoza, un arqueólogo que llegó a la misma conclusión que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT. Tras un detallado análisis, se pudo confirmar que se trataba, sin duda, de la garra de un dinosaurio, al cual, de momento, solo pueden asegurar que pertenece a la familia de los saurópodos, famosos por su aparición en Jurassic Park. Los dinosaurios tamaulipecos. Las primeras investigaciones y las que tuvieron un mayor impacto internacional fueron las realizadas en 1985 y 1998. A partir de este momento, se originó el interés por Tamaulipas Bajo, y con ello, el nivel de rigurosidad de los estudios. Sin embargo, no fue así para el arqueólogo Francisco Mendoza Pérez. Este bautizó a Ciudad Victoria como Jurassic Park Victoria, debido a la gran presencia de fósiles. El área natural protegida Altas Cumbres es una llena de huellas y datos, de restos a través de los cuales se ha logrado entender la evolución de la vida marina, en el Jurásico y Cretácico, hasta salir del agua, apareciendo así reptiles terrestres, voladores e incluso mamíferoides. Se trata de trililodóntidos, considerados mamíferos reptiloides, cocodrilomorfos, que destacaban por ser vertebrados, e incluso los pterosaurios, que son reptiles voladores con la capacidad de trepar. Así, muchos han sido los hallazgos en Tamaulipas que han dado perspectiva al mundo antiguo y que siguen marcando una diferencia en las investigaciones científicas contemporáneas. Ciudad Victoria estuvo bajo el mar. El gigantesco meteorito que cayó en Yucatán hace millones de años también tuvo un impacto en el territorio del Huizachal. Así lo ha hecho saber Otton Baez Banda, reconocido paleontólogo mexicano que se ha dedicado en los últimos años al estudio de los fósiles hallados en Tamaulipas. Este afirmó en entrevistas que el meteorito provocó que se modificara el espacio físico de la actual Ciudad Victoria, quedando bajo el mar hace 66 millones de años, aproximadamente.
A esta conclusión solo se pudo llegar tras una investigación hecha por paleontólogos, quienes hicieron la conexión tras encontrar cientos de fósiles marinos en las alturas de la Sierra Madre Occidental. La riqueza en fósiles es tan alta en la zona que, incluso, se han reportado ventas clandestinas de fósiles y que principalmente son llevadas a cabo en Internet. Fósiles de imponentes mamuts. En febrero del año 2024, Tamaulipas volvió a captar la atención internacional, cuando en un ejido cercano al municipio Jaumabe fue encontrado un conjunto de restos fósiles de los que se sospecha pertenecieron a un mamut. Los historiadores de la Asociación Tamaulipeca de Antigüedades y Coleccionistas, o ATAC por sus siglas, pudieron acceder a las fotos poco después del hecho y se pusieron en contacto con el paleontólogo Roberto Emanuel Hernández Jasso, reconocido por ser el especialista que también ayudó a identificar una pieza encontrada en la zona durante el 2022. La sospecha inicial de que estos fueran huesos de mamut se daba por las grandes dimensiones de los mismos, aunque en última instancia, el arqueólogo Francisco Mendoza y la Universidad Autónoma de Tamaulipas concluyeron que el mismo era un fósil de dinosaurio de la familia de los saurópodos, que vivió hace aproximadamente 60 u 80 millones de años en el pasado. La zona arqueológica de El Sabinito. El Sabinito, ubicado en el estado de Tamaulipas, es reconocido como una ruina precolombina conectada a la civilización huasteca. Está a solo 100 kilómetros de Ciudad Victoria y, sin embargo, fue descubierta hasta 1982. Sucedió así porque las ruinas se ocultan entre vírgenes selvas tropicales, dentro del municipio Soto La Marina. Uno de los rasgos más interesantes de la cultura huasteca es su relación con los maya. Inicialmente ambos eran un solo grupo, pero los primeros emigraron al sur, alrededor del 1300 a.C., donde preservaron parte de su identidad maya, aunque comenzaron a decaer como pueblo alrededor del 1000 después de Cristo, muchos años antes de la colonización. Lo llamativo de las ruinas es que fue una ciudad de más de 600 edificios, con aproximadamente 2.500 personas en su cumbre. Si se compara con pirámides u otros restos arquitectónicos, el Sabinito resalta por sobre todos, como el que tuvo un impacto cultural más grande y mejor conservado en el tiempo. Los misteriosos habitantes del Tamesí y el Templo Blanco. Las pirámides de Tampico han sido un objeto de estudio e interés desde hace más de 200 años. En 1888, cuando los primeros exploradores extranjeros llegaban en búsqueda del Templo Blanco, fue cuando se consagró la zona como una de profunda importancia científica. El llamado templo sería después bautizado como Centro Arqueológico de las Flores, en el que se darían multitud de hallazgos, entre los que podemos mencionar algunos de los más interesantes. Objetos que datan de 250 años antes de Cristo, pictogramas extraños y entierros en las paredes de la pirámide. Con el descubrimiento del complejo Tancol, a partir del siglo XX, el interés por la zona se intensificó. Tancol fue, después de investigaciones, considerada la población antigua de mayor proporción en la zona, como una metrópolis del pasado mexicano. A 1 kilómetro de Las Flores, en la isla Pitahaya, se encontraron restos de pirámides ovaladas que fueron destruidas. No pudieron soportar el paso del tiempo. Las pirámides de Tampico. Tampico cuenta con un misticismo sin igual. Se sabe a ciencia cierta que, hace más de 1000 años, el islote ya era habitado por una civilización en desarrollo. Utilizaban las lagunas, sacaban provecho de la vegetación y se asentaban en las lomas. Es sabido que estuvieron, pero aún no se descifra quiénes eran. Lo más sorprendente es que, dentro de la cosmología que se ha podido desvelar por las pirámides, se sabe que sus ritos involucraban la comunicación con el universo. No obstante, esta cultura ya había desaparecido mucho antes de que Hernán Cortés llegara al continente. Lo cierto es que, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los logros arqueológicos fueron excepcionales, cuando se descubrieron las pirámides de Tampico durante el proceso de urbanización de la zona. Esto abrió las puertas a múltiples investigaciones y a descubrir los secretos aún ocultos de esta civilización. La pirámide de las Flores, enterrada por 400 años. La pirámide de las Flores es, de entre todos los restos encontrados, el más intrigante. En principio, es una estructura de 6 metros de alto, de coloración blanca y forma cónica. Sin embargo, fue construida en la profundidad de la selva tropical, desde la que permaneció oculta, incluso a Hernán Cortés. Fue descubierta a principios del siglo pasado, y con ella se hallaron 11 escalinatas a su alrededor, con muestras de inquietantes entierros humanos. 400 años permaneció oculta, o al menos es el aproximado que nos da el arqueólogo Gustavo Ramírez Castillo, que ha dedicado amplio estudio a esta localidad. Una de las sepulturas encontradas fue la de un niño con las piernas y la cabeza flexionadas hacia el cuerpo. Otra,
la de una pareja con los brazos entrecruzados, mientras uno de ellos era apuñalado en la columna por otra persona. A pesar de esto, lo que más llama la atención de los especialistas fueron los pictogramas encontrados, que aún hoy en día siguen sin ser descifrados. Se piensa, por las pocas hipótesis al respecto, que estos símbolos forman parte de rituales predictivos o de acontecimientos desconocidos. La pirámide Tamapul. El pueblo de Tula es otro de los tesoros arqueológicos de los que dispone el estado de Tamaulipas, ya que solo 12 kilómetros al oeste del municipio se encuentra Tamapul, una inmensa pirámide que se alza con su particular forma cónica. Este hallazgo corrobora las investigaciones ya hechas sobre la Sierra Madre Oriental, que estudiaban la antigua población que se asentó en la localidad en el 600 después de Cristo, aproximadamente. Con más de 10 metros de altura y una base de 30 metros de diámetro, llama la atención cómo esta edificación está enteramente hecha de lodo y piedra caliza. Aunque este no fue el único hallazgo, figurillas, cerámica y otros vestigios que se encontraron en la zona demostraban que la civilización que formó la pirámide mantenía un importante contacto con otras culturas de la zona. Balcón de Montezuma. Montezuma es, históricamente, una expresión que se atribuye a cualquier espacio con vestigios de las culturas prehispánicas. Así, el Balcón de Montezuma se erige como un punto central en el estado de Tamaulipas, que reúne una mezcla de elementos huastecos, mesoamericanos y del sudeste de Estados Unidos. Es uno de los pocos lugares que conservan la arquitectura de los pobladores de la Sierra de Tamaulipas, anteriores a la llegada de los colonos. Se cree que estos mantenían importantes rutas comerciales con las culturas aledañas, y por las edificaciones que erigieron, se piensa que contaban con una sólida estructura social. Uno de los hallazgos interesantes en el sitio fueron los restos óseos de infantes con mutilaciones dentarias. En total, se hallaron más de 200 entierros humanos. El nombre de Balcón hace referencia a que es una localidad alta, desde la que se pueden observar las mesetas de la Sierra Madre Oriental. Este fue, sin duda, un punto de conexión entre las culturas antiguas de la localidad. Fragmentos arqueológicos. En el estado no solo se hallan restos de la época jurásica y de la cultura huasteca. Los vestigios culturales más evidentes provienen del siglo XVIII y de la llegada de los españoles a la región. Teteras, platones, bandejas, jarras y platos elaborados de porcelana fina, inglesa, fueron encontrados, casi en condición de basura, entre los meses de septiembre y octubre del 2023. Esto se logró gracias a Seidy Velázquez, investigadora del Centro INAH Tamaulipas. Esta experta también explicó que, posterior al primer encuentro, se realizó un proyecto que logró recuperar más de 50 tiestos de cerámica, loza fina blanca, porcelana y loza vidriada, además de botellas de cerveza y otros elementos de la época colonial. Desde una perspectiva histórica, estos restos tienen gran valor para el estudio. ¿Cómo era Tampico cuando llegó Cristóbal Colón? Pese a que el 12 de octubre es conmemorado actualmente como el día en que Cristóbal Colón llegó a América, pocas veces se profundiza en el contexto en que lo hizo. Para este periodo, la zona de Tampico estaba poblada por la cultura que actualmente conocemos como huasteca, a quienes arqueólogos describen como personas que hacían vida al margen de las lagunas. Estas, por la forma en que se ubicaban, tenían gran acceso a terrenos fértiles y agua fresca. Vivían de la agricultura, aunque una parte importante de su dieta se basaba en la pesca, que incluía moluscos, camarones, tortugas e incluso lagartos. Aun cuando se conocen parte de las estructuras que erigían, las únicas que han sobrevivido la prueba del tiempo son sus pirámides. Los pueblos mineros. Tamaulipas fue, posterior de la independencia mexicana, un territorio fundamentalmente minero. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, esta actividad tuvo su mayor auge. En 1906, la mayor parte de la explotación venía de minas de plata, plomo y cobre, ya que aunque el zinc y el hierro también se extraían, era menor la cantidad. De todas las empresas, la norteamericana San Carlos Copper Co. fue la de mayores beneficios. Así fue como esta tomó la decisión de invertir para el tendido de una vía angosta de ferrocarril, cuyo propósito sería comunicar Linares con la población de San José y Nuevo León para, finalmente, llegar a Monterrey. Aunque los planes eran ambiciosos y la metalúrgica estadounidense tenía permiso para operar hasta el año 2002, la realidad es que la baja del precio de la plata en 1908 obligó al cese de las operaciones, y con ello, gran parte de la economía del estado tuvo que diversificarse. El pueblo hundido de Padilla. Padilla fue, para mediados del siglo XX, un pueblo donde la vida era simple. Sus pobladores vivían de la pesca, la ganadería o la siembra, y se reunían alrededor de la iglesia o los pocos monumentos históricos con lo que contaba el lugar.
Sin embargo, en 1968, el gobierno federal puso en práctica uno de sus planes más ambiciosos: construir la presa Vicente Guerrero. Este proyecto era complicado porque involucraba reubicar a toda la gente de Padilla, mientras concentraban los afluentes complementarios, ríos y arroyos para formar el Gran Estanque. Muchos estaban negados al hecho, pero finalmente la gente fue evacuada. El pueblo que quedó atrás solo mantenía las estructuras, las tumbas y los recuerdos, mientras que las personas ahora formaban parte de un nuevo pueblo, Nueva Villa Padilla. La antigua quedó hundida bajo la presa. Así fue hasta febrero del año 2022, con una de las sequías más dramáticas de los últimos años. La presa Vicente Guerrero sufrió una disminución de los niveles de agua sin igual. Las ruinas de Antigua Padilla salieron nuevamente a la luz, demostrando el peligro que significa realmente el cambio climático. Un cementerio surrealista. De entre los restos de Antigua Padilla se alzó también el cementerio de aquella ciudad. 50 años de agua y óxido tuvieron su efecto. Sin embargo, parte de las lápidas, cruces y placas pudieron conservarse con gran detalle. Esto representó para muchos la imagen surrealista de un cementerio, lleno al mismo tiempo de humedad y raíces secas, de terreno fangoso y estructuras de piedra. Algunos de los antiguos pobladores tomaron los restos de sus familiares y los llevaron al nuevo panteón. No obstante, aún quedaron muchos vestigios intactos de lo que alguna vez fue la ciudad. Los cenotes en Aldama. Para exploradores, buzos o turistas interesados en el tema, el municipio de Aldama es uno de los puntos clave de Tamaulipas. Esto debido a su extensa variedad de cenotes. Estos son pozos de agua dulce con gran profundidad, que generalmente se forman en el subsuelo de rocas calizas. Por sus vistas e impresionantes estructuras, llaman la atención del público, quienes no dudan en visitarlos. Particularmente en Aldama se encuentra el Zacatón, el Pozo Verde, el Caracol y la Pilita. El Pozo Verde es un cenote de aguas claras y azuladas, con paisajes llenos de vegetación tropical. Asimismo, el Caracol y la Pilita, que pese a ser más pequeños, son populares entre el público que disfruta el ecoturismo. El cenote más profundo del mundo está en Tamaulipas. Conocido como el Pozo Azul, el Zacatón se alza como el cenote más grande de México. A lo largo de los años ha llamado la atención de exploradores, buzos y comunidad científica por igual. Ubicado en Aldama, Tamaulipas, se encuentra rodeada por una densa vegetación, de la que turistas aseguran se desprende un fuerte olor a azufre. Junto a esto, se posiciona como uno de los cenotes más grandes del mundo, con una profundidad estimada de 339 metros. Sin embargo, para muchos, este número era irrealista, entre ellos la NASA. Interesados por el fenómeno de la erosión de la piedra caliza del lugar debido al azufre, y motivados por conocer la profundidad real del cenote, la NASA envió un robot en 2007 con el fin de explorar el lugar. La máquina pesaba media tonelada, contaba con 16 computadoras y 100 sensores. Fue hecha por Deep Phreatic Thermal Explorer, la compañía que se propuso la tarea para probar los robots que tenían en desarrollo. Finalmente, este descendió hasta tocar el fondo del lugar, que quedó registrado en 1099 pies, coronándose como el cenote más grande de México. Cuevas subterráneas del suroeste de Tamaulipas. En el suroeste de Tamaulipas existe una densidad sin igual de cavernas, cuevas y grutas, de las que se desprende una fauna diversa. Estas son de gran valor para el estudio antropológico y arqueológico, pues algunas de ellas mantienen los restos de los pueblos que alguna vez las habitaron. Así es el caso de la Cueva del Abra y la Gruta de Quintero. Estas son las más conocidas y visitadas en sus respectivos municipios, en parte por su fácil acceso, lo que a largo plazo ha sido dañino para hasta el mismo ecosistema de las cavernas. Esto sucede porque la actividad turística constantemente contamina el territorio por el que pasa, afectando a toda la fauna y flora del lugar. Otras cuevas, como la del Tigre, de la Florida o la del Pachón, aún conservan el ecosistema sin muchas alteraciones, pudiendo permitir el estudio científico. En la cueva del Pachón, por ejemplo, se encontró un lago subterráneo donde habitan una población numerosa de peces ciegos, pertenecientes al género Astyanax. Este hecho solo fue posible utilizando tecnología satelital, a la que después han seguido trabajos de perforación pesada, ya que los dos ríos encontrados están en una profundidad de 300 y 500 metros bajo tierra aproximadamente. La confianza de la empresa en su tecnología es grande, pues parte del acuerdo con el Estado es que, de no conseguir agua, no les pagará sus servicios. La Retumbadora. La Retumbadora es, en la actualidad, una de las cuevas menos exploradas en todo el estado de Tamaulipas, por no decir en el país. Esta fama la consiguió por lo difícil que es acceder a ella y a lo que oculta dentro de sí.
Para llegar a esta cueva es necesario caminar 14 kilómetros entre sierras, que incluye periodos de escalada, barrancos y pendientes con piedras sueltas. La recomendación habitual es ir en grupos, y que quienes deseen explorarla deben tener una óptima condición física. Sin embargo, esta cueva también devela misterios. En su interior se ve un sitio que permanece casi intacto de la sierra. Este, además, alberga restos materiales de quienes habitaron la zona hace cientos de años, y pinturas rupestres que cuentan sus historias. Miembros de la Asociación Tamaulipeca de Antigüedades y Coleccionistas aclaran que la cueva podría tener más de 800,000 años y que sus lisas paredes aún son un misterio, por el desconocimiento que se tiene sobre cómo se formaron. Nunca podremos saber con certeza todas las verdades sobre nuestro pasado. Sin embargo, con cada nuevo fósil, con cada resto arqueológico y con cada cueva que encontramos, nos acercamos un poco más a descifrar esos misterios sobre quiénes estuvieron antes que nosotros y qué fue lo que les sucedió. Tamaulipas es un estado con grandes riquezas fósiles, cuyos hallazgos han ayudado a moldear el conocimiento que se tiene del mundo antiguo. Por ello, solo quienes estén dispuestos a apreciar y estudiar su tierra serán quienes descubran con claridad qué hay oculto bajo Tamaulipas. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan qué hay oculto bajo Tamaulipas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.